bueno, muy buenas tardes. En el marco de esta pandemia, ¿verdad?, que estamos viviendo, inicio la clase colocándome el tapaboca, pero como una medida de protección en la cual todos debemos cuidarnos aquí en ese hashtag quédate en casa. Para la clase me lo voy a quitar. Bien. Es así que esta presentación que les estoy haciendo llegar hoy a manera de clase consiste sobre cómo es desde el punto de vista epistemológico lo que se necesita para sustentar esa teoría del conocimiento en la investigación doctoral desde el método, ¿ok? Por eso yo lo llamo competencias y estrategias metódicas. Mi nombre es la doctora María Elcira González Rivas. Ayer les envié todas mis coordenadas, mi teléfono, mi correo, para que también me hagan llegar alguna duda, alguna cuestión. Importantísimo utilizar la plataforma virtual del WhatsApp. Continuando entonces, imagínense que estamos en el aula y comenzamos la clase a través de estas láminas. Lamentablemente aquí no me pueden interrumpir para decirme si entendieron o no, o si quieren alguna cuestión que les aclare. Estoy a la orden, vuelvo y repito. Me dice, profe, ¿qué significa esta lámina? O lo que sea, alguna bibliografía que necesiten que sustente esto que les voy a decir hoy. Bien, ¿qué significan competencias estratégicas? Entonces, fíjense, significa que cuando se hace ciencia, y en este caso el programa que está adscrito a las ciencias y artes militares, significa que es aplicar los métodos convenientes para la resolución de problemas. Que en el caso doctoral yo siempre hago muchísimo énfasis que no son cualquier tipo de problema. En el caso del doctorado es buscar la solución de un problema del conocimiento, ¿ok? El cual, dependiendo su naturaleza de ese objeto de estudio, nosotros nos montamos en un paradigma, que en este caso tenemos que ver bien cuál es el enfoque epistemológico que le vamos a dar a esa investigación. Entonces, se utiliza en algunos casos, por ejemplo, un enfoque que puede utilizarse desde el punto de vista epistemológico para que me vayan captando, puede ser la complejidad, puede ser el sistema, por ejemplo, ¿ok? Lo sistémico, lo cual nos da entonces cómo va a ser esa ruta, dependiendo de esa epistemología, el método y cómo es esa ruta metodológica. Entonces, a partir de un objeto de estudio, de una realidad específica, se aplican esas diferentes etapas del proceso, señalando cada elemento de esa etapa. Eso es súper importante porque así el lector, el jurado, en una primera instancia, sabe cuál fue el camino que usted transitó para resolver ese problema del conocimiento. ¿Ok? La adquisición de conocimiento es una tradición muy antigua en el hombre, que siempre con esa búsqueda, de esa curiosidad de saber el por qué ocurren las cosas, guiado por ese espíritu, por esa imaginación, ese coraje, ese ánimo, lo ha empujado a comprender empezó con la comprensión de esos misterios que él veía en el universo. En eso tenemos a Newton, Copérnico, todos aquellos, vamos a decir, primeros científicos teóricos que se preocupaban por ver qué era lo que sucedía en su alrededor. La historia de las ciencias muestra además que el hombre se ha apoyado en diferentes formas o fuentes de conocimiento, donde yo les voy a hablar aquí que van a ser lo teórico, la experiencia personal, el sentido común y la lógica, ¿ok? No es solo el hecho de uno estudiar lo que le da a la persona el background que trae de conocimientos como tal, sino también es la experiencia, como les digo, el sentido común y la lógica. Porque hay unos elementos que yo me he dado cuenta a lo largo de mi trayecto como docente que son necesarios que presente una tesis y sobre todo a nivel doctoral, que es la metódica, la lógica y la coherencia. Esas tres cosas, esas tres unidades tienen que estar presentes en un trabajo para que esté blindado, ¿ok? Bien. Lo teórico corresponde a que es la más antigua de las fuentes, es muy importante, vamos a decir, lo que nos da a nosotros ese sustento, esa validez que llamamos universal.
si bien es cierto que, o sea, nosotros tenemos que tratar de distinguir cuando escribimos una tesis doctoral de lo que es una noticia, de lo que es una comunicación, a cuando uno escribe desde un punto de vista científico. Entonces, si nosotros nos validamos desde lo teórico, porque para eso los referentes teóricos no son ningún adorno, son los que nos sustentan, supongamos, la fuerza es igual a masa por aceleración, primera ley de Newton. Todo el mundo sabe quién fue ahí el teórico, Newton. ¿Ok? En este caso, también en las ciencias y artes militares, comprende que nosotros tenemos que validar lo que decimos desde lo teórico. Y más allá de lo teórico, en el problema, muchas veces colocamos, existen debilidades, existen carencias, no hay. Pues, ¿quién dice eso? O sea, ¿por qué usted afirma algo? ¿En base a qué usted afirma algo? Esos son los que yo llamo los referentes empíricos. Entonces, desde lo teórico me sustenta lo que yo llamo la empiria. ¿Ok? Esa situación problemática que me da cuenta a mí de que en verdad existe un problema. Entonces, es importante que desde lo teórico nosotros vayamos identificando el experto y su dominio, colocando googleando desde la bibliografía, quiénes son los que más hablan sobre este tema, lo que desde el punto de vista, vamos a decir, en publicaciones, libros, obras. Su autoridad tiene que ser reconocida por los pares, debe estar actualizado. Eso no significa que si existe un clásico, porque es como que si nosotros obviáramos por lo menos los que estudian la guerra a Sun Tzu, y su autoridad no puede ser desviada, ¿ok? Es decir, que nosotros, si nos casamos con ese autor, es porque de verdad nos da a nosotros el sustento de lo que se está escribiendo. La experiencia personal, que es lo otro que nos da una fuente de conocimiento, sería que esta reposa normalmente sobre juicios de valor. El investigador, desde su cuaderno de notas de campo, se le da cuenta que en las batallas existen compañías, no sé, algo así. Eso es válido. Yo puedo escribir desde mi experiencia como gerente de una compañía, en la administración pública, dependiendo desde el entorno, desde el lugar donde ustedes, desde esa realidad histórica que ustedes estén viviendo en ese momento, en el aquí y ahora. ¿Ok? Prácticas sin fundamentos en el nivel conceptual, pero son prácticas de vivencia, de experiencias vividas, y eso es válido también. Pero siempre si se contrarresta con algo que yo llamo el referente empírico, es mucho mejor. Una regla de la ciencia consiste en el uso riguroso de los conceptos, que es lo que yo les estoy diciendo, y esta experiencia personal debe ser completada por un sistema teórico previamente aceptado, que es lo que les vengo de explicar. El otro elemento sería el sentido común, que puede tener dos formas: conservadora, que es una justificación de prejuicios y creencias, y por ello debe ser rechazada, pero puede basarse en conocimientos científicos que han sido verificados y aceptados. El sentido común tiene la tendencia a reducir el mundo a los datos sensibles, y en el pensamiento científico la claridad absoluta es fantasía y es apariencia, porque en el conocimiento científico, si esta tapa de esta botella es azul, es azul. Yo no sé si eso es la combinación del verde con el amarillo, si es un azul claro o un azul oscuro, porque es una mirada desde el método científico objetiva. Pero si ustedes se van a la subjetivo, es toda una gama de, vamos a decir, de calificativo que nosotros podemos observar en la tapa de la botella. Y en el caso del método científico, de esa ciencia formal, vamos a decirlo así, para diferenciarla en la ciencia en que estamos nosotros contextualizados, es que esa ciencia está en permanente avance. Cada descubrimiento amplía el campo de investigación, pero eso no significa que en las demás ciencias no. Toda ciencia va en avance, pero desde un punto de vista de las ciencias sociales, yo no estoy de acuerdo que clasifiquemos a las ciencias y artes militares como una ciencia social. Es una mezcla de ciencias donde yo pienso que conjugan varias de ellas mismas, entre ellas las ciencias básicas, las formales, matemática, física, química. Yo lo veo, por ejemplo, el almirante Flores desde la Armada, me lo puede decir cuando está montado en el barco, él tuvo que haber visto física, él tuvo que haber visto navegación.
igual que el general Romero Bolívar o el almirante Torcada, la doctorando también Jacqueline, desde su experiencia en CAMTV, yo me imagino que también ha tenido que utilizar de las ciencias básicas, y la doctorando también Claudia Orsini, me imagino que desde Fundayacucho tiene que aplicar estadísticas y cuestiones que son datos absolutos. Por eso yo pienso que es como una conjugación de ciencias, ¿ok? La lógica, que es el otro elemento, que es uno de los que más me gusta a mí, la lógica es practicada en el siglo XIX y estaba alejada de la realidad concreta. No tiene nada que ver con la naturaleza de las premisas, fueran ellas falsas o exactas. El método científico moderno, más sofisticado que los precedentes, se basa en la razón, en la intuición, la experiencia, el análisis y la síntesis. La intuición yo la agregué porque siento que es el elemento que está más en boga ahorita. Si yo les digo, por ejemplo, que si tienen tiempo de leerse el libro de Dugan sobre intuición estratégica, se darán cuenta a qué llamo yo esa intuición, ese clic, ese clic que tenemos en nuestro cerebro cuando nos damos cuenta que estamos en presencia de algo que no sabíamos y que estamos descubriendo. Es esa intuición de que algo allí hay que como que hurgar más a ver qué es lo que sucede. Hoy el análisis lógico se monta sobre una relación entre los hechos y las conclusiones, ¿ok? Y debemos retener de esta lógica que son los principios de la deducción, la inducción, que son los fundamentos de este proceso lógico. Si nosotros nos vamos a ir por una epistemología, una teoría del conocimiento desde el método, en el cual nosotros vamos a trabajar desde un punto de vista lógico o objetivo, nosotros nos daremos cuenta que vamos a usar los métodos deductivos, el racionalismo crítico, pero si nosotros nos vamos por un método más subjetivo, más de estos que llaman blandos, cualitativos, entonces allí vemos mucho lo que es lo de la inducción. Si nosotros ustedes a lo largo de la materia, de las asignaturas, nos vamos a dar cuenta de ese quiebre que hubo cuando veníamos trabajando desde la razón, ¿ok? Desde el objetivo, con Descartes, bueno, Aristóteles, Descartes, Popper, y hay ese quiebre con Husserl, y entramos a eso que él llama la fenomenología. Entonces todavía hay relictos de esa objetividad, pero pasamos a un plano que él llama la subjetividad, que es lo que él dice que es cuando se llega al reduccionismo, en el caso de lo subjetivo, y en el caso de lo objetivo es lo que se llama la inducción. Yo he llegado a la conclusión desde mi experiencia también como tutora, como profesora en investigación, que cuando uno llega a hacer un producto doctoral, ese producto doctoral se deriva es desde una inducción, que en el caso de los fenomenológicos lo llaman una reducción, ¿ok? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Y por otra parte, la lógica también tiene lo que es la evolución histórica, que es un poco lo que vamos a ir también estudiando al final de estas dos asignaturas. Las vías de la investigación van a ser qué entendemos por investigación, qué es investigar, es la estructura, el diseño, cómo vamos a hacer ese proyecto de investigación, las relaciones entre la teoría, el método y el proceso de investigación, que tiene que ser coherente. Nosotros no podemos estar mezclando peras y manzanas. Cada método responde a una teoría, a una epistemología y a un proceso. Si nosotros vamos a hacer cuestiones complementarias porque nos damos cuenta en la vía, cuando estamos haciendo la tesis doctoral, que no nos da lo que estamos buscando, es válido que uno se apoye bajo otra mirada o bajo otra metodología, pero eso no lo explica como técnica complementaria. Pero eso no va a significar que yo voy a cambiar mi método, yo voy a cambiar mi epistemología, porque eso responde a eso va amarrado como tal. Los paradigmas de la investigación, hay un discurso metodológico, los problemas de investigación y el proceso de construcción de los objetos de estudio o de investigación, que es lo que nosotros vamos a, Dios mediante, hacer. Entonces, ¿cuáles son definiciones necesarias en esta primera introducción? Bueno, la epistemología es la doctrina de los fundamentos y métodos mediante los cuales se llega al conocimiento, ¿ok? Su objeto de estudio es la producción y validación de ese conocimiento.
y se consideran las circunstancias históricas, psicológicas, sociológicas, políticas, antropológicas y complejas que llevan a la obtención de dicho conocimiento, así como también el análisis de los criterios por los cuales se justifica, es válido y transferible. Entonces, la epistemología es esa doctrina, es ese paradigma, esa matriz disciplinar, como lo decía Foucault, en el cual yo me voy a montar, yo me voy a sustentar mi trabajo dependiendo de la naturaleza de ese estudio. La método y el lenguaje, como ustedes vayan a escribir, todo tiene que ir de una manera coherente. En cambio, la metodología es la búsqueda de esas estrategias para ampliar el conocimiento. Y el método es el conjunto de esos procedimientos para alcanzarlo. ¿Ok? Bien. Lo epistemológico es entonces el cuestionamiento frente a la manera de entender la búsqueda de ese conocimiento. Ello significa cómo se entiende esa realidad, la naturaleza del objeto de estudio y la importancia que tiene el tema a investigar, no solo para sí mismo, sino para el grupo social al que pertenece. Este acto dará elementos para definir con quién, cuándo, cómo, dónde y para qué investigar. Esto es lo que yo llamo, si bien es cierto que arriba dice lo epistemológico, porque es una teoría del conocimiento, lo que estamos trabajando, yo les estoy dando todos los elementos, las unidades de análisis para ir nosotros escribiendo lo que yo llamo la realidad objeto de estudio o problema, que no es más que la episteme, es decir, el conocimiento del mundo de las ideas. Yo parto de un acercamiento al objeto de estudio, como se los venía explicando, a través de lo teórico, o sea, ya hay un camino andado a donde estamos nosotros. Ese acercamiento lo hago yo desde lo teórico. Luego viene una realidad del objeto de estudio, una situación problemática, la cual es donde yo coloco mis evidencias del problema, que van a estar validadas por eso que yo llamo los referentes empíricos, y en los cuales yo puedo utilizar mapas, yo puedo utilizar cuadros, yo puedo utilizar tablas, gráficas, curvas, que me dan cuenta de que de verdad existe un problema dado por una necesidad, por una carencia, una debilidad, por de verdad que se note un vacío, vamos a decir allí, con ese episteme. Entonces, esa producción del conocimiento, que es lo científico, va a venir dado estas formas de pensar, como he venido explicándoselo, a través de lo que yo llamé unas semejanzas, que es el acercamiento al objeto de estudio. Cuando ustedes hacen desde lo teórico el arqueo bibliográfico, se dan cuenta que pueden existir problemas parecidos a lo que ustedes están pensando que es el problema que tienen, pues. Entonces eso les sirve de palanca para ustedes sustentar ese referente empírico. Luego, esas semejanzas vienen dadas por conveniencia, por emulatos, analogías o simpatía. En cambio, las medidas es que entonces, si ya yo tengo cómo es mi problema y la naturaleza de ese problema, en cómo yo lo redacte, yo veo, dependiendo de esa naturaleza de ese estudio, cuál va a ser el método. Si yo me voy a ir por un método más bien objetivo o un método subjetivo, como lo vamos a ir viendo a lo largo de la asignatura. Y desde esa medida, entonces yo voy a representar, yo voy a calcular, yo voy a experimentar o yo puedo anticipar si trabajo, por ejemplo, con perspectiva. ¿Para qué? Para formar lo que yo llamo en esa línea de tiempo el diagrama o la representación innovativa, que es la creación, que puede estar a través de tres maneras. O yo hago una ontología, una fenomenología de un cierto contexto, una cierta situación, que sería la filosofía, puede ser el arte, ¿ok? Que es más vamos a decir, yo tengo un estudiante ahorita que ya terminó su tesis doctoral en la UNEFA, en innovación educativa, y está haciendo la ontología del orden cerrado desde la episteme y la estética. Entonces ya allí va involucrado un arte, ¿ok? Bajo esos paradigmas que él se cuestionó, pues que él se situó. Y luego hay la otra manera es a través de la ciencia pura y dura, que es cuando yo me voy por sistemas, que es cuando yo me voy, por ejemplo, a la misma complejidad, que es una derivación de los sistemas, en la cual yo represento entonces unos planos a través de los rizomas, o yo puedo representar un diagrama
si vamos a trabajar con Bertalanffy a través de Maturana, a través de los sistemas, de los estudios de sistemas complejos. Entonces, dependiendo de cómo yo planteo mi problema, cómo yo lo voy a medir, yo veo qué creo y a partir de esa creación se puede ver entonces bajo estas tres ramas que yo les estoy mostrando, a través de la filosofía, del arte o de la ciencia, que eso es lo que me va a dar a mí el producto doctoral. Entonces, tenemos que la epistemología representa ese paradigma, que es esa representación como tal de una matriz disciplinar, que son las formas de conocer. Entonces, si nosotros lo tenemos desde el punto de vista del arte, de la filosofía o de la ciencia, ¿verdad? Vamos a tener que desde el arte van a ser analogías y va a haber una diferenciación entre lo que es esa deducción, esa inducción, que el elemento singular va a ser un conjunto. ¿Qué significa esto? Foucault, en su libro La naturaleza de las cosas, él dice que nosotros podemos llegar a hacer un producto doctoral, porque muchas veces nos vamos, como los antiguos, vamos a decir, científicos, o de lo particular a lo general, o lo de lo general a lo particular, pero él dice que también de la singularidad a la singularidad es un producto doctoral. Y tiene razón, porque he tenido ya la experiencia bajo algunas tesis doctorales. Cuando leamos en la próxima actividad un libro, una obra que les voy a enviar por vía digital, que es Signatura Rerum, sobre el método, que es de un señor que se llama, un filósofo que se llama Giorgio Agamben, que está vivo, es un italiano. Ustedes se van a dar cuenta también de lo que complementa un poco lo que les estoy explicando ahorita mismo. Entonces tenemos que esa, vamos a decir, esa filosofía, ese arte, va a venir dado por ese paso de lo que es la deducción a la inducción, ¿ok? Si vamos a trabajar ciencia, modelamos generalmente, que son tácitamente, vamos a modelar comportamientos, y es lo que generalmente se realiza en estas tesis doctorales, aunque en los últimos años la gente ha transitado también por otros caminos hacia lo que es la filosofía, y también he tenido la experiencia, y la cual ha sido bastante enriquecedora. Ustedes, cuando tengan su tema como tal, que también se los voy a pedir para ir viendo en qué están cada uno montado, vamos a decirlo así, en qué contexto, vamos viendo también hacia dónde vamos a ir. No tanto como anticipando, porque si no fuera investigación, que es lo que, porque muchas veces yo digo, ¿cuál es su tema doctoral? No, es que yo quiero hacer el modelo, no. O sea, yo todavía no sé qué es lo que tengo, o sea, qué es lo que voy a tener como resultado, entonces yo no puedo decir que voy a tener una teoría, que voy a tener un modelo, que voy a tener un sistema, o sea, yo me imagino que uno tiene un corpus teórico, un horizonte de comprensión, pudiera ser una construcción teórica modelada, pero tal como cual, tajantemente, hasta que no tengamos los hallazgos en la mano, no nos podemos poner a inventar que vamos a lograr esto. ¿Está bien? Ok. Entonces, tenemos que ver, ¿verdad? A partir de aquí, de estas formas de pensar, con este gráfico, que después ustedes en su casa lo ven con mucho más detenimiento, cómo nosotros vamos a encarar esta defensa integral de la nación, que es el marco del doctorado, los sustantivos, si va a ser desde la filosofía, desde la ciencia o desde el arte. Cómo abordar esas formas de pensar para producir nuevos conocimientos relativos a ciencia y artes militares, ¿ok? Si es a través de la filosofía, del arte o de la ciencia. Y esta lámina entonces se las dejo para que ustedes mismos vayan descubriendo. Entonces, ¿qué es investigación? La investigación, siempre la gente dice, es cómo yo soluciono un problema. Yo investigo para solucionar un problema. Pero esta tiene que funcionar de una manera optimista y voluntariosa, frente a una situación problemática asumida de acuerdo con unas reglas que permiten acceder a estos nuevos conocimientos por intermedio de una metódica que esta va a depender de la naturaleza del estudio. Entonces, fíjense. Todo trabajo doctoral, y ustedes lo van a ver en uno de los ítems que coloqué en el cronograma de actividades, tiene que tener 3 elementos, pero así sine qua non, una condición sine qua non, que van a ser lo ontológico, es decir, la esencia, la naturaleza de la investigación que ustedes están realizando, lo epistemológico,
Pero esa epistemología yo siempre la divido como en dos, por eso que digo tres elementos, porque está las teorías del conocimiento, lo epistemológico, que sustenta el marco teórico, los referentes teóricos, esas variables teórico-conceptuales que ustedes utilizan para tejer el eje teórico de la investigación, y van a tener lo que les cuento desde un principio de esta clase, que es lo epistemológico que responde al método, ¿okay? Esa teoría del conocimiento desde el método que me está a mí sustentando el por qué yo utilizo ese procedimiento para recabar datos, información, para yo poder representar, para yo poder diagramar, para yo poder crear. Entonces, fíjense, en esta lámina, el mundo, el universo, los seres vivos son una colección de entidades relacionadas entre sí. La conexión entre seres humanos y las relaciones entre estos constituye un estado que defiende su interacción, su transformación, hacia la creación o modificación de individuos o las relaciones entre ellos. Cuando yo hago una tesis doctoral, yo puedo ver el objeto de estudio o por separado, ¿ok? Pero como diría Aristóteles, porque por separado puede responder a un todo, pero yo también tengo que, desde el punto, a mí me gusta más la visión kantiana. Kant dice que hay que estudiar son las relaciones que se dan entre esas dos partes, porque esas relaciones son las que me dan a mí qué es lo que está ocurriendo allí para yo poder producir conocimiento. Y es lo que yo llamo aquí, que son esas relaciones entre estos, lo que constituye un estado que va a defender su interacción, transformación para la creación o modificación de individuos y de las relaciones que se establezcan entre ellos. La ontología es la parte de la metafísica que estudia el ser en general, sus propiedades trascendentales y la forma como se relaciona. Todo objeto de estudio tiene una naturaleza, tiene una esencia, y eso es importante que las conozcamos. En el caso del ontológico es el estudio del ser en tanto lo que es y cómo es, mediante el establecimiento de las categorías fundamentales de las cosas, a partir de estudios de sus propiedades, sistemas y estructuras. ¿Ok? Si comenzamos por Thomas Kuhn, con su revolución científica, nos damos cuenta que entonces esos paradigmas van a ser el conjunto de conocimientos y creencias que forman una visión del mundo, la cosmovisión, en torno a una teoría hegemónica en determinado periodo histórico. Cada paradigma se instaura tras una revolución científica que aporta respuestas a los enigmas que no podían resolverse en el paradigma anterior. Ninguno es mejor que el otro, y es verdad. Hay una inconmensurabilidad. Además cuentan con el consenso total de la comunidad científica que los representa. Cada paradigma delimita el campo de los problemas que pueden plantearse, con tal fuerza que aquellos que caen fuera del campo de aplicación del paradigma ni siquiera se advierten. Ahora está muy de moda que cuando yo trabajo bajo un paradigma, pero me doy cuenta que cuando tengo mis resultados, estos resultados no responden a ese paradigma, es cuando yo llamo lo que se llama, o sea, es cuando la persona, el investigador, el científico llama eso el paradigma emergente. Y ahí entra todo, vamos a decirlo así. Pero generalmente eso responde a una cierta rigurosidad, porque eso responde a un método. Si yo estoy trabajando bajo un método, independientemente que el paradigma sea emergente o no, responde a una matriz disciplinar, pues, como tal, a una cosmovisión. ¿Ok? Entonces, fíjense, desde lo instrumental en la investigación, o sea, cuando a mí me dicen, tu investigación es cuantitativa o cualitativa, yo eso a nivel doctoral no lo tolero, porque eso sería una visión minimalista de una investigación. Los trabajos doctorales son o racionalistas, o son fenomenológicos, o son hermenéuticos. O sea, yo no me voy a eso que si lo cualitativo o lo cuantitativo, se los doy porque es importante que lo conozcan, porque eso entra dentro de lo que es lo instrumental de la investigación. Entonces, lo cuantitativo es que yo me voy a regir cuando yo haga mi parte de proceso, lo instrumental, lo tecnoinstrumental,
bajo una explicación mediante un dato numérico. Entonces hay una validez, hay unos hallazgos. Allí entra el coeficiente de Pearson, el alfa de Combas, el Q de Richardson, que es cuando yo tengo esa objetividad que yo veo esta tapa de esta botellita de agua azul. En el caso de los cualitativos, la comprensión se hace mediante la construcción intersubjetiva, ¿ok? Desde la objetividad hacia la subjetividad. Entonces allí la validez no va a ser matemática. Ahí la validez, generalmente, los trabajos cualitativos se hace desde lo que llaman una saturación de teorías. Llega un momento que la palabra es tan frecuente, porque lo que yo mido allí, aunque sea cualitativo, son palabras, que es cuando uno dice que llega a una saturación y ya allí el dato es válido, la información es válida. O por triangulación, que es cuando yo triangulo lo que dicen los teóricos, los que dicen los informantes clave y lo que dicen el investigador desde su experiencia. Triangulo esas tres cosas, esas tres informaciones, y eso me da a mí un dato. Y esa es la validación. Ahora, profesora, si el trabajo es hermenéutico, ¿cómo ahí es el informante clave? Ah, importante. Resulta que ahí el informante clave van a ser los textos que se utilicen como unidades discursivas para sacar los extractos que sirvieron para hacerle la hermenéutica, en el cual, donde hay un autor que no sé si es Cassirer, cuál autor, no, Gadamer no es, uno más reciente, Paul Ricoeur, que dice que los textos hablan. Si los textos hablan es como si fuera mi informante clave, pero aquí en vez de ser el texto una unidad, vamos a decir, de análisis, va a ser una unidad discursiva, y eso es válido, ¿ok? Y luego está el paradigma sociocrítico, que son los que se van más por el trabajo habermasiano, de Habermas, a través de la dialógica también, donde hay un cambio y la transformación mediante la emancipación, hay un consenso, en este caso la validez va a venir dada por un consenso, para obtener mis hallazgos, ¿ok? Que es el paradigma sociocrítico, que también es válido. También está el materialismo histórico de Marx, que viene siendo un tipo de metódica, un tipo de enfoque que entra dentro de los trabajos cuantitativos, los que quieran trabajar el materialismo histórico desde el punto de vista marxista, y que también es válido, pues, y así, bueno, sucesivamente. Entonces, bueno, hasta el momento esta es la clase que les voy a dar hasta hoy, y medido esto, a partir de la semana que viene les envío otro video en el cual, o a final de la semana, vayamos complementando los temas que les di, ¿ok? Bueno, muchísimas gracias por su atención. Y me vuelvo a colocar mi tapaboca porque estamos cuidándonos muchísimo de esta pandemia. Ya saben que cualquier cosa me consultan, que estoy a la orden. Feliz tarde.